Tercer bloque de este debate es por Canal U. Estamos hablando de Florida y de Boedo. Y nos habíamos metido recién con una de las temáticas, creo, interesantes por allí que atraviesa también la literatura, que era el tango, ¿no? Esto es decir, que va de un lado hacia el otro, porque el tango se mete en esa cuestión de arrabal, se mete en esa cuestión del inframundo, del mundo bajo, de las orillas, ¿no, Pablo? Sí. Fíjense que uno de los primeros letristas, poetas del tango fue Celedonio Flores, que le escribía a Gardel, ¿no es cierto? Y Celedonio Flores no se puede decir que fuera un poeta de vanguardia, más bien estaba vinculado con el modernismo, las figuras retóricas eran del modernismo, ¿no? Pero sí estaba en él la cuestión de la juventud, ¿no? Y del joven que penetra en, que para encontrar una fuente de inspiración y de literatura nacional, como le llamaban en ese entonces, había que adentrarse en los suburbios. Que es la actitud de todos ellos, tanto de los muchachos de Florida como los de Boedo. Hay que ir a la periferia. Aquí en el centro no vamos a encontrar nada. Borges... Se ve más reflejada por allí, o se tiene más la idea que eso está reflejado en Boedo, ¿no? Claro, sin embargo, Borges, en sus poemas, que son barriales, podríamos decir, aunque no haya mucha gente en sus poemas, está buscando la cuestión metafísica, escribe muchos ensayos en ese entonces, en la década del 20, en donde hace alusión a ese trabajo con de qué se debe nutrir la literatura. Porque una pregunta clave allí en ese entonces es que ellos están creando la literatura argentina. Claro. Somos los que iniciamos la literatura argentina. Lo anterior no sirve para nada. Nosotros somos. ¿A dónde buscamos las fuentes? Está bien, es la vanguardia. La vanguardia, todos ellos han viajado a Europa o desean viajar a Europa, han vuelto con las nuevas ideas. Por eso Sarlo dice que es la vanguardia criollista, es decir, pero la lengua, la explotación de la lengua, la lengua sedimentada de la común, es lo que ellos van a utilizar. Para un lector de ese entonces, a un Lugones, por ejemplo, había que leerlo con un diccionario al lado. Ellos se proponen, no tiene que haber ninguna palabra extraña en nuestros poemas, ¿no? Es la lengua que se habla todos los días. Y eso hay que buscarla en los suburbios. Borges hace ese trabajo. Y es un trabajo mucho más interesante que los de Boedo en ese sentido. Borges escribe un ensayo que se llama La inscripción en los carros, en donde él descubre que en los firuletes de los carros hay frases, todavía existen, ¿no es cierto?, en donde hay un germen de literatura, y un pensamiento, y una idea. Y eso es lo que la literatura tiene que explotar. Los de Boedo, ¿qué hacen? Hacen lo contrario. Los de Boedo todavía tienen la idea de la cultura alta. Tengo que adoctrinar o tengo que educar al proletario para que pueda acceder a leer a Dostoyevsky, a los clásicos y a los grandes de la literatura. Borges hace el camino inverso. Queremos una literatura nueva, tenemos que bajar allá. Y en esas cosas que se ven reflejadas en las costumbres del pueblo está la literatura o está la cultura, ¿no? Claro. Es lo que dice. De alguna manera es lo que hace Marechal en el Adán Buenos Aires cuando los parodia, ¿no? Están buscando eso. Están buscando la fuente, de dónde arrancar. ¿Jorge? Sí, no, que Adán Buenos Aires es una novela para releer todo esto, ¿no? O sea, me parece que junto con Papeles recién venidos de Macedonio Fernández, Sí. junto con la primera parte de los libros de Borges, los ensayos de Inquisiciones, los poemas de Fervor de Buenos Aires, los cuentos de oficina que hablamos recién, ¿no?, de Mariani, o Espantapájaros, Calcomanías de Oliverio Girondo, creo que son como libros que señalan la importancia de este momento y son libros que siguen siendo muy ricos de releer, digamos, fundamentales para releer la historia y la cultura argentina. Pero en relación con lo que decía Pablo recién, también en relación con el tango, hay unas conferencias que salieron hace 3 años, más o menos, fueron publicadas de Borges, sobre el tango, y uno ve eso, ¿no? Ve su apasionamiento por ir a la periferia, por ir, y los conocidos que tenía en los barrios más recónditos de Buenos Aires, le encantaba caminar, digamos, y ir a escuchar historia, ¿no? Y él creía en el tango de la primera época, el tango que no era cantado,
¿no? Claro. Entonces, bueno, hay toda una cuestión muy interesante, ¿no?, para ver de ese periodo. La milonga, más La que el milonga, tango. y el tango... Dice, el tango es muy lumpen, dice. Claro. El tango no tiene valor Salvo artístico. el La tango milonga ese sí, no. dice. Claro. Por eso no le gustaba Gardel. Por eso, ¿no? claro, no le gusta Gardel, Creo ¿no? que en esta misma entrevista... Son discusiones muy finas. En esta misma muy entrevista de lindas. Sorrentino que le dice, bueno, porque ¿cómo se llama ese cantante tan famoso de tango? Gardel. Ah, sí, ese, Gardel. Es lo que Lenin ¿No? nombra, bueno, la ironía de Borges también. Claro, ¿no? pero... Y ahí aparece la cuestión de la lengua. Lo que decía Pablo, ¿cierto?, de creer, de estar, o sea, que ellos son el inicio de la literatura argentina. Bueno, Martín Fierro, ¿por qué un movimiento de vanguardia se invoca a Martín Fierro? Claro. Porque sentían como que ellos podían retomar ese libro y disputárselo a Lugones, que años antes lo había nombrado la gran epopeya nacional, ¿sí? Es decir, hay una cuestión de disputa por la lengua que se conecta con lo que señalamos al principio de un momento de transformación de la cultura argentina muy importante, la cultura de mezcla, que dice Sarlo, ¿cierto? Esa cuestión de un montón de lenguas que se están hablando producto de la inmigración y producto de aquellos sectores que se sienten que tienen que reaccionar para demostrar su propiedad de la lengua también, ¿no? Entonces, es como un momento muy interesante para revisar, que es un momento que siempre está en la literatura dando vueltas, pero fijémonos que es un momento muy particular ese, ¿no? Por eso se llama Martín Fierro, ¿no? Y porque movimiento de vanguardia que se llame como un libro Claro. de la tradición, digamos, qué raro, ¿no? Y sin embargo es un movimiento que ellos hacen, ¿no?, y con mucha irreverencia, porque también es otra cuestión que me quedé pensando, es el tema de la irreverencia en el uso del lenguaje, que lo plantea mucho Girondo. El manifiesto de Girondo es un ejemplo de eso, de la irreverencia, ¿no? No sé si tenemos tiempo, le voy a pedir al director que pusiéramos uno de los últimos tapes que tenemos preparados, que habla de Roberto Art, y este hombre que, bueno, si estamos hablando de esa época, uno de esos íconos de esa época, pero que también no se podía inscribir ni en uno ni en otro grupo, habla del Noé Gittrich. Lo vemos y seguimos. Un fenómeno literario, ¿no?, que sale casi de la nada, por decirlo así, de una especie de eyección, es eyectado del universo migratorio y de pronto interpreta lo que está pasando en una sociedad, en esta sociedad. Y es un fenómeno que se puede reconocer también en muchos otros, y que es el subproducto de la integración de la inmigración en estas estructuras que rechazan, que aceptan, que no aceptan con ganas, que aceptan después con entusiasmo. En fin, una dialéctica muy importante, muy interesante para la Argentina actual, ¿no? Pero esto se da más dramáticamente en aquel momento. Roberto Arlt es una expresión de eso. Y entonces toca una cantidad de registros que se pueden reconocer en la obra de Arlt con desde otras miradas. Por ejemplo, lo que yo vi en El juguete rabioso tiene una fuerte impregnación psicoanalítica. No lo vi desde el punto de vista de las desventuras de un jovencito pobre. Como la picaresca, como la de lectura más O como clásica. la picaresca, no. Lo vi desde una perspectiva psicoanalítica bastante fuerte, que reaparece en Los Siete Locos. Pero lo que yo quiero decir es esto, además, la vinculación o la desvinculación con la vanguardia. En Los Lanzallamas, que vos mencionaste antes, en el prólogo de Los Lanzallamas, es como una declaración de fe realista, comprometida, etc. Bueno, nos daría para otro programa Otro más programa. también, Sí. ¿no? Sin La duda. figura de Roberto Art, porque también es interesante esto de que no se adscribe a ni uno ni otro, pero también la fuerte denuncia que hay en él en ese momento, ¿no? Claro, pero es una literatura de denuncia, digamos, pero tiene una impronta existencial, metafísica muy fuerte, ¿no? Que eso es lo que lo distancia de Boedo, ¿no? Porque esta actitud, digamos, esta intención didáctica, pedagógica, moralizante que señalaba Pablo, ¿no?, en la obra de Boedo, no está en Arlt, ¿no? No está en Arlt. Y en cambio sí hay una fuerte voluntad o interés en lo existencial, en lo metafísico. Hay una carga muy nietzscheana, digamos, ¿no?, también en la obra de Arlt. Hay una gran influencia de Nietzsche, me parece, que en El juguete rabioso, por ejemplo, al final del juguete rabioso, me parece que es
Ahora, veía en el tape, porque lo escuchaba atentamente, ¿no? Lo trae, incluso dice, tiene una vigencia con la actualidad lo de Art, porque esta cuestión también de la inmigración, Claro. digamos, del rechazo, la integración de la inmigración, que él la pone de manifiesto en los años 20, donde obviamente que había una convulsión más que interesante con la guerra y toda la llegada de las oleadas de inmigrantes aquí, ¿no? Y en Art uno puede ver también cómo él es excéntrico a estos dos movimientos de los que estuvimos hablando, pero a la vez realiza un aprendizaje en contacto con los dos y va más allá, ¿no? Y la excentricidad en los mismos personajes, ¿no? También los El mismos tema de la personajes. y- Pero, a ver, Don, por No, favor. digo, me parece que en Art se da un fenómeno que es más continental, digamos, ¿no? Que si bien él no es adscribible a ninguno de los dos grupos locales de la vanguardia, hay todo un desarrollo de, bueno, que fue estudiado, ¿no? en un libro específico de la literatura latinoamericana, que es la vanguardia narrativa, ¿no? La narrativa de vanguardia, perdón. Que en claro. diferentes países existen estos autores así solamente insulares, digamos, singulares, que producen una narrativa que no es adscribible a ningún movimiento, pero que es justamente la renovación en la narrativa, ¿no? Que es quizá por donde pasa la gran renovación de la narrativa de la época, como Felisberto Hernández en Uruguay, como Pablo Palacios en Ecuador, como Macedonio también, Macedonio Fernández aquí en Buenos Aires junto con Art, digamos, ¿no? Me parece que Art forma parte quizá más de ese fenómeno continental, quizás, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por estar, nos interesa charlar de estos temas y la verdad, no sé, empecé el programa diciendo Florida versus Boedo, Boedo versus Florida, no sé si lo voy a seguir diciendo, o si voy a decir o Boedo y Florida, pero es interesante haberlos tenido por aquí. Muchas gracias. No, Gracias a vos. ustedes. Nosotros nos vemos la semana que viene y como siempre todos los días debates por Canal U a las 9 de la noche. Chao, gracias.